Hola Jacob, un gusto compartir contigo en un primer live contigo. Este, a ver, yo quiero hacerte tres consultas. Más allá obviamente no quiero que lo tomes personal, pero tengo algunas inquietudes que tú has planteado aquí en el conversatorio que has tenido con algunas personas. Dime si entendí mal o estoy bien. Me dijiste que el judaísmo como tal no es una religión, sino el contexto histórico de un pueblo. Es así, ¿verdad? E hiciste un paralelismo con Sí, el Japón, el contexto histórico de Japón, llamándolo japonismo. sí. Pero dime una cosa. Veo que tienes una postura bastante parecida, por ejemplo, si yo converso con... Yo soy deísta. Entonces, hace un rato dijiste que hay mucha gente buscando aquel manual para seguir a Dios. Bueno, yo soy uno de esos. No sé a cuál acogerme. Hace un ratito dijiste bueno, te decía que el cristianismo tiene algo parecido. Ellos tampoco se consideran religión, muchos, porque ellos dicen que es una relación con Dios, no una religión. Los musulmanes dicen algo parecido. Veo que es como una especie de eufemismo o un acomodo para deslindarse de la palabra religión. Y me sucede algo parecido con lo que tú estabas mencionando, porque digo, también es una religión, porque etimológicamente y técnicamente el pueblo judío, más allá del contexto histórico, también se riñe a una religión, porque manejan una doctrina, manejan un dogma, interviene la fe, se congregan, se reúnen. Entonces, por ahí de pronto difiero un poco con tu visión. Obviamente dentro del marco del respeto, ¿no? Sin crear ningún tipo de polémica. Ahora, no sé si quieres responderme esa primero o te planteo la segunda de una vez y la tercera. Esa está buenísima pregunta y gracias que me puse unas gafas. El punto, Sí. eh, sí, el judaísmo no es una religión y te lo explico en base a los ejemplos que diste, ¿sí? El islam, el cristianismo, tienen la misma excusa, ¿verdad? El cristianismo dice, no, Ajá, somos una exactamente. relación con Dios, ergo no somos una religión. ¿Qué pasa? Que eh, ¿qué es una relación con Dios? Alguien explíqueme eso. Si una persona deja de creer en los valores del cristianismo, por definición ya no es cristiano, porque el cristiano es ese sistema, eh, digamos, de doctrinas, etcétera, que el que cree en eso es cristiano, el que no, pues no. ¿Sí? Y el musulmán tampoco nace musulmán, ¿sí? Ellos tienen una creencia que están en el estado de Tawhid cuando nacen y luego el fitra, ¿sí? Que es conceptos del Islam. Y luego la persona cuando crece acepta el Islam pronunciando Anila y se vuelve musulmán, ¿sí? Propiamente. Pero si una persona dejara de creer en el Islam y se vuelve cristiano, ya no es musulmán. Pasó a otra ideología, pero es la misma persona. Por ejemplo, un japonés que cree en Jesús y los valores es cristiano. Pero ese mismo japonés mañana cree en el Islam y los valores del Islam es musulmán. Y pasado mañana cree en los valores del budismo, etcétera, es budista. Pero hay algo que no pierde y es ser japonés, su japonismo. Eso no lo puede perder Ujú. porque eso es algo inherente en él. El cubano pasa lo mismo, el ruso pasa lo mismo, ¿sí? Aunque el ruso también hay diferentes, digamos, gamas, pues es un país muy amplio, ¿no? No es lo mismo un ruso en Siberia que un ruso, ¿sí? Entonces, con el judío pasa lo mismo. El judío puede ser ateo, puede ser cristiano, puede ser lo que sea, budista, puede ser lo que sea, y el judío no va a dejar de ser judío. Y es parte del judaísmo. El judaísmo mismo lo define como parte del judaísmo. ¿Por qué? Porque es judío. O sea, es su pueblo, es su nación. ¿Sí? Ahora, tú utilizas términos que el judaísmo, bueno, el judaísmo también tiene un dogmas, tiene eso. De hecho, el término que utiliza hoy en día la academia no es que hay, tú sabes que hay un término que dice el judaísmo ortodoxo. ¿Has escuchado esa? Aquí me está poniendo un sombrero. ¿Tú has escuchado el término el judaísmo ortodoxo? Sí, sí he escuchado. No sé en Pues detalle qué el término, comprende, pero sí he escuchado. sí, pues el término que utilizan los académicos de hoy en día no es que hay ortodoxia judía, sino hay ortopraxis, porque se define que el judaísmo no es un dogma, sino que es una práctica, ¿sí? Por eso no es un
ortodoxia, sino ortopraxis, ¿sí? Esto ya está hablando a nivel sociológico, porque el judaísmo, tú sabes que también tiene sus diferentes escalas de preceptos, etcétera. Por lo tanto, es más un tema de cómo se acciona en base a la ley judía y no cómo es el dogma en sí. Entonces, ese es otro, digamos, el tema del dogma también quedaría un poco más descalificado si se analiza desde el punto sociológico, pero en general es la enorme diferencia con las religiones, que si una persona deja de creer en el sistema religioso, ya no es parte de eso. El judío no tiene forma de escapar del judaísmo porque es algo inherente en él, de modo en que paralelamente el japonismo es del japonés, por más que el japonista o el japonés, perdón, trate de, digamos, camuflar su japonismo, ¿no? No me refiero a su forma Te física, sino el hecho comprendo. de que, sí. Te comprendo y te doy la derecha, te doy la razón por ese lado, acorde al origen, y también te doy la derecha porque digo, bueno, el pueblo judío es el padre prácticamente de las religiones monoteístas que prácticamente rigen hoy en día. Ustedes prácticamente son el origen del Dios monoteísta, por llamarlo de alguna manera. Ahora, tú hacías un paralelismo con los rusos, con los japoneses, en donde no coincido contigo, nuevamente, sin el ánimo de polemizar, es que el ruso, el japonés, no se congrega basado en la fe, ustedes sí se congregan. Por eso es que yo sí le llamo una religión al judaísmo. ¿Me explico? Etimológicamente cumplen con el concepto religión. Ok, para esto hay que remontarse en el contexto histórico. ¿Por qué los judíos se congregan? En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén por manos de Tito, ¿sí? Por manos del Imperio Romano. Y lo que ocurre es que el líder judío de esa época, ¿sí? Que él era Rabbi Yohanan ben Zakkai, él se reúne con las autoridades romanas para pedir por misericordia a la independencia política de Israel. Ahora, ¿qué pasa en el año 70? No es que se destruyó un edificio llamado el templo, no es solo eso. El hecho de que se haya destruido Jerusalén es que se perdió la independencia nacional del pueblo judío. Piensa que hasta ese momento los judíos tenían una independencia nacional, tenían un país, obviamente estaban bajo el régimen romano, pero todavía tenían un gobierno autónomo, etc. Tras la caída de Judea, lo que hace Rabbi Yohanan ben Zakkai es que él él pasa con, esto lo acuerda con Vespasiano cuando se reúnen, que le hacen 3 peticiones a Vespasiano, y una de esas peticiones que hace los líderes judíos de ese entonces, que no habían sido parte de la rebelión, como Bar Giora y todos ellos, que el gobierno romano les permite a los judíos reunirse en Yavne. Ya no es en Jerusalén el centro político de los judíos, sino que se mueve a una ciudad en la costa llamada Yavne. ¿Qué significa? Que en Yavne empieza, y ahí es cuando empieza el concepto de yeshiva, si conoces esa palabra, el concepto de sinagoga, ¿sí? El concepto de reunirse, de congregarse. ¿Por qué? Y posterior al exilio, porque en el año 70 comienza el exilio del pueblo judío, cuando el pueblo judío llega a los distintos países de Europa, cuando llegan, son transportados a Roma, son transportados a lo que es lo que hoy en día es Bagdad. En esa época era Sura, Neadrea, ¿sí? Esas ciudades como Pumbedita, que hoy en día es la zona de Bagdad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los judíos, como ya no tienen una independencia política, lo único que les queda hacer es embajadas. ¿Embajadas? ¿De qué? ¿Cómo es una embajada judía? Es una sinagoga. Eso es una embajada. En la sinagoga, ¿qué se hace? Se recuerda, y tú puedes tomar un libro de rezos judío que dice que vamos a volver a nuestra tierra. Vamos a volver a la tierra de Sion. Que vamos a... Todo el ritual es un recuerdo para volver a estar en la tierra de Israel. Todos los ritos judíos son recordar el retorno a Israel. El hecho de poner una mezuzá en la puerta es para recordar que las puertas de la casa, sí, toda casa judía, en la pared, hay un pedazo de la pared que está destruido, ¿sabías? En toda pared de una casa judía, por lo menos ortodoxa, para recordar que el templo está destruido y hay que ir a reconstruirlo, etc. Entonces, toda esa congregación no es por una razón religiosa, es por una razón nacional, para que el pueblo judío se haya conservado como pueblo, para que, y eso es lo que aspiraban los rabinos del año 70, Rabbi Yohanan ben Zakkai, él aspiraba que por medio de congregarse
en las embajadas llamadas sinagogas, algún día los judíos íbamos a volver. Quizás el 14 de mayo de 1948 los judíos volveríamos a nuestro país y se cumplió. Entonces, esos centros donde nos congregamos son por una necesidad nacional y no por una necesidad religiosa. Ok, en resumen, si te entendí, tú lo llevas al campo de la tradición, parte de la cultura judía, Parte de la parte de la política. costumbre. Sí, ok, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo.